La ley de contaduría, en su gran promulgación, le dio el toque de sección al gremio que ya existía. Por eso es que día a día se agiganta en su tamaño y en septiembre cada año celebra con alegría. Escucha, colega, el gremio de contadores en su proceso vital celebra su trajinar otro año de labores, cumpliendo en muchos sectores gran labor profesional. En el campo laboral contamos con los mejores. El gremio de contadores en su proceso vital celebra su trajinar otro año de labores, cumpliendo en muchos sectores gran labor profesional. Visita el colegio. El contador colegiado es el único que da fe pública en realidad, que reconfirma el visado. Auditor por formación, su más importante acierto al poner al descubierto los casos de corrupción. El gremio de contadores en su proceso vital celebra su trajinar otro año de labores, cumpliendo en muchos sectores gran labor profesional. En el campo laboral contamos con los mejores. El gremio de contadores en su proceso vital celebra su trajinar otro año de labores, cumpliendo en muchos sectores gran labor profesional. En el campo laboral contamos con los mejores. Juan Laya fue un confesor que llevó la ley por dentro, crítico del reglamento y del gremio defensor, luchador de noble acción, un incansable soldado que en vida estuvo entregado a esta gran institución. El gremio de contadores en su proceso vital celebra su trajinar otro año de labores, cumpliendo en muchos sectores gran labor profesional. En el campo laboral contamos con los mejores. El gremio de contadores en su proceso vital celebra su trajinar otro año de labores, cumpliendo en muchos sectores gran labor profesional. En el campo laboral contamos con los mejores. Conciencia, colega, cumplí con el visado. Nuestro gremio es una escuela donde el éxito es emblema ante tan serios problemas que confronta Venezuela, con la más alta eficiencia en la vida nacional. Nuestra labor es vital, vamos rumbo a la excelencia. El gremio de contadores en su proceso vital celebra su trajinar otro año de labores, cumpliendo en muchos sectores gran labor profesional. En el campo laboral contamos con los mejores. El gremio de contadores en su proceso vital celebra su trajinar otro año de labores, cumpliendo en muchos sectores gran labor profesional. En el campo laboral contamos con los mejores. Laboral contamos con los mejores. Acto de instalación de la 21ª jornada tributaria del Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia. Estimados colegas y amigos, muy buenas tardes. En nombre de los miembros de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia y la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Profesional IDEPRO Zulia, le damos la más cordial bienvenida al acto de instalación de la jornada tributaria septiembre 2020, en la celebración del 47º aniversario de la promulgación de la Ley del Ejercicio de la Contaduría Pública. Queremos saludar a todos los participantes esta tarde, iniciando con las palabras de bienvenida a cargo del presidente del Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia,
licenciado James Ramos Ariza. Damas y caballeros, con el discurso del licenciado James Ramos Ariza queda instalada esta jornada tributaria. Invitamos a conformar el presidio al licenciado Miguel Rendueles y al licenciado Romer Barbosa. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, perfecto. Bueno, primero quisiera felicitar a todos los contadores públicos por estos primeros 47 años, 47º aniversario de la promulgación de la Ley del Ejercicio. Son 47 años de valiosos aportes al país, de importantes aportes a Venezuela. Muy a pesar de que hoy vivimos difíciles momentos económicos en nuestro país y en el mundo, sin duda que este año 2020 va a ser un periodo de reflexión, un periodo que nos va a permitir ir hilvanando las estrategias a seguir ya pensando en el 2021. Nuestra profesión amerita cada día profesionales con capacidad de respuesta, profesionales a la altura ardua tarea de llevar la capacitación, de llevar las mejores prácticas y los mejores profesionales de distintas formas, porque es que cuando me recordaba yo temprano lo que fue la jornada del año anterior, y bueno, jamás pensábamos que íbamos a tener una jornada a través de esta herramienta. Bueno, el contador público, la profesión de la contaduría pública ha sido una de las profesiones que se ha adaptado más rápido a los distintos cambios que ha vivido el país y el mundo como tal. Quiero agradecer rápidamente a todos los que han participado en la organización de este evento para poder realizar esta jornada. Agradecer a todos los expositores, a Rafael Gómez, al licenciado Rafael Gómez, al economista Alberto Zambrano, al abogado José Javier García, al licenciado Jorge Machado. Y hoy quiero darle la bienvenida a una amiga que yo dije, bueno, vamos a traernos una amiga de Aragua, de Miranda, pero me doy cuenta que es más zuliana que todos nosotros. Ella es mitad de La Cañada y mitad de Bobure. Entonces, de verdad estoy convencido que se le encantó esta gaita que siempre presentamos en estos eventos. Le damos también la bienvenida a nuestra querida amiga, la abogada Mariela Llovera, quien nos va hoy a deleitar con un tema que es muy importante, el salario en dólares y el teletrabajo. De verdad que son dos variantes que hoy día a día lo vemos en el campo laboral, en toda operación vemos este tipo de y a través de lo que trabajo, este nuevo modismo, esta nueva forma de trabajar. De verdad que damos por iniciada la jornada, que sea de provecho para todos los colegas que se han presentado, que han hecho el esfuerzo de participar y al Zulia, aunque sea por esta vía. Bueno, muchísimas gracias, James, por esta bienvenida. A continuación, ponencia de la abogada Mariela Llovera, quien es abogada egresada de la Universidad de los Andes y licenciada en Relaciones Industriales, egresada de la Universidad de Carabobo, distinguida en 2017 con la Orden José Casova del Colegio de Abogados del Estado Aragua por su aporte a la difusión del derecho tributario y laboral, miembro de la Cámara de Comercio Venezolana-Italiana CAVENIT. Posee experiencia en consultoría de gestión y recursos humanos y tributos para pequeñas y medianas empresas, en minería, agroindustria, ventas de vehículos, alimentos, comercio, entre otros. Orientada al logro de objetivos comunes con los clientes, poseedora de un enfoque práctico, creativo e integrador. A su vez, es fundadora de la firma Naima Consultores, es asesora de la Junta Directiva de la Cámara de Industriales del Estado Aragua y conferencista invitada de los colegios de contadores públicos de Aragua, Miranda, Distrito Capital y ahora del Estado Zulia. Con ustedes, la abogada Mariela Llovera. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por la invitación. La verdad es que yo me siento muy agradecida y complacida de estar hoy de nuevo en el Zulia, aunque sea por Zoom. Como muy bien les dijo James, es la tierra de mis ancestros.
porque mi abuelo, que era contador técnico, era de Bobures y mi bisabuelo era de la Cañada de Urdaneta. Ya saben de dónde viene el Aguirre. Estoy muy feliz de estar con esta tarde con ustedes y bueno, espero las instrucciones para poder comenzar a compartirles la pantalla y empezar a hablar de un tema en el que nos hemos tenido que adaptar todos muy rápido, como es el de teletrabajo y compensación en divisas. Parece que puedo compartir pantalla. Puede iniciar la Perfecto. compartida. Buenísimo. Hemos empezado a compartir la pantalla. Voy a detener mi video para facilitar un poco la conexión, hacerlo más amigable. Hoy, como me puedo sentirme en el Zulia, pasé un par de horas sin servicio eléctrico y nos tocó adaptarnos, y de eso vamos a hablar un poco cuando empecemos a hablar de teletrabajo. Y es que nuestras oficinas se han vuelto más o menos esto, la sala de nuestra casa. Y en esa sala de nuestra casa está el comedor, está la pantalla donde vamos a trabajar y sucede todo. Como me decía esta mañana una amiga contadora, ya tenemos 6 meses en esto y voy a tener que entregar mi oficina porque es que me doy cuenta que ya no la necesito, solo me toca teletrabajar. ¿Y qué es el teletrabajo? Porque tenemos mucho tiempo escuchando sobre teletrabajo y para mí principalmente el teletrabajo es un aspecto de la transformación digital de los negocios. Cuando hablemos de teletrabajo tenemos que verlo dentro del plan de transformación digital del negocio. Y transformación digital no es delegarle esto al equipo de tecnología o delegarle esto al equipo de sistemas o tener un community que nos lleve las redes y ya. No, es realmente poner la estrategia digital a nuestra estrategia de negocios y eso va a transformar nuestra manera de hacer negocios y nos va a llevar al teletrabajo. Para hacer esta sesión un poco más dinámica, yo les voy a pedir que utilicen el chat para mandarme cualquier pregunta que tengan mientras voy desarrollando la charla, para tenerlo presente y precisar algo, cualquier información que ustedes necesiten precisar. Aunque al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, sí me gustaría que si durante el transcurso de la charla tienen alguna inquietud, por favor, escríbanla en el chat. ¿Qué es teletrabajo desde el punto de vista de definición? Esta es la definición de la Organización Internacional del Trabajo y nos da varios puntos importantes de atención. Primero, es un trabajo que se realiza a distancia. Incluye el trabajo a domicilio y lo estamos viviendo ahorita con el home office, pero no necesariamente se hace a domicilio. Imagínense una empresa que hace envíos, por ejemplo, y necesita recibir un reporte en tiempo real de la entrega de un producto. Ese reporte se puede hacer a distancia, pero el trabajador no está en la calle, está en el lugar donde está entregando el producto. Con auxilio de medios de telecomunicación o de una computadora. Y es que el teletrabajo puede hacerse sin computadora, con el teléfono celular, por ejemplo. Entonces, vamos a trabajar con este marco conceptual que nos va poniendo como en ambiente de qué pasa con el teletrabajo. Y la primera gran pregunta que nos surge es, Mari, ¿pero cómo podemos teletrabajar? Aquí voy a permitirme un momento usar una de mis aristas profesionales, que es la de profesional de recursos humanos, y para teletrabajar lo más importante es hacer un análisis funcional de las operaciones del negocio. ¿Por qué les hablo de un análisis funcional de las operaciones del negocio? Porque este negocio que estamos haciendo y que amerita que teletrabajemos, este negocio que estamos haciendo, necesitamos entender que hay funciones que se pueden automatizar y funciones que no se pueden automatizar. ¿Por qué hablo de automatización cuando hablo de teletrabajo? Porque como es una herramienta, es parte de la transformación digital de los negocios, lo primero que tenemos que entender es cuáles funciones podemos mejorar con la tecnología. Y de esas funciones que podemos mejorar con tecnología, ¿cuáles podemos automatizar?
Se los digo con conocimiento de causa. Nosotros en la firma, por ejemplo, tenemos una cantidad de funciones automatizadas. Nuestro experto en sistemas nos ha desarrollado una serie de algoritmos que permiten la automatización para facilitar la atención de los clientes y para facilitar la gestión de la firma. Lo que en otra oportunidad posiblemente hubiese sido un cargo ocupado por una persona para hacer tareas repetitivas y automáticas, en la actualidad es un cargo que está automatizado para que se ejecute de forma rápida. Y en este caso, además, importante para las empresas en Venezuela identificar este tipo de funciones que podemos automatizar, porque podemos estar sin luz, podemos estar sin internet, pero las funciones automatizadas siguen trabajando y siguen ejecutándose. Y van a ver que dependiendo del tipo de negocio, esta puede ser una gran ventaja competitiva. Lo otro que tenemos que entender es cuáles cargos puedo ejecutar de forma remota y cuáles cargos tengo que necesariamente ejecutar de manera presencial. Por ejemplo, con la tecnología disponible. Porque si yo hablo, por ejemplo, del manejo, de la organización de un almacén en Venezuela, yo voy a necesitar los almacenistas en el almacén. Posiblemente haya niveles de supervisión de ese almacén que yo pueda automatizar o que pueda tener de forma remota, pero la organización de los productos en ese almacén van a requerir que yo tenga un almacenista, al menos un almacenista. Pero hay otros países donde esa función también se puede automatizar o se puede hacer más rápida con robots. Entonces, lo importante, punto 1, analizar funcionalmente las operaciones del negocio. Nuestro otro punto, una vez que comprendemos nuestro negocio desde el punto de vista de tecnología, es, bueno, ¿cuáles recursos y tecnología voy a utilizar? Lo primero que es necesario hacer como un insight es que el WhatsApp no es una herramienta de teletrabajo. Es una herramienta de comunicación que nos puede resultar muy útil. Hoy me resultó muy útil para ponerme, por ejemplo, en contacto con James, con María José, con Pablo, para monitorear cómo iba la situación de la charla, que gracias a Dios de la Chinita está ocurriendo con servicio eléctrico. Pero esta es una herramienta de comunicación y no es una herramienta de teletrabajo. Hay personas que creen que un grupo de WhatsApp es una herramienta de teletrabajo. No, esta es una herramienta de comunicación que puedo de algún modo u otro utilizar dentro de un proceso más grande de teletrabajo, pero que no necesariamente funciona para teletrabajar. Lo otro que tenemos que tener presente son las consideraciones de ciberseguridad. Y en el caso de los contadores esto es muy importante. ¿Por qué les digo que esto es muy importante? En el caso de los contadores todos manejan información sensible, información que en muchos casos es confidencial de una compañía. Tenemos que tener consideraciones de ciberseguridad para proteger esos datos que estamos manejando. Bien sea porque se da un acceso remoto a los servidores de la compañía, bien sea porque se está trabajando con equipos de la compañía. Y esto de los equipos es muy importante porque vamos a ver que no todos los trabajadores tienen equipos para teletrabajar. Pero ¿por qué es importante las consideraciones de ciberseguridad? No les suene a ciencia ficción. Ya en Maracay, y no pasó este año, pasó hace como 2 o 3 años, ocurrieron casos de secuestro de servidores. El servidor era secuestrado por unos hackers y le decían a la compañía, o me pagas tal cantidad de dinero en bitcoins o te borro el servidor. ¿Y cómo te hackean un servidor? ¿Cómo te secuestran un servidor? Porque no hay protocolos de ciberseguridad dentro de la compañía. La gente instala cualquier cosa, cualquier aplicación en las computadoras de la compañía, le dan clic a cualquier enlace que les llegue, no hay protocolos de seguridad de qué información se puede compartir, qué información no se puede compartir, y por eso tenemos unos huecos por los que se puede meter. Con la cantidad de negocios trabajando de forma remota, es por supuesto más atractivo para un ciberdelincuente atacar cualquier compañía. Entonces es importante que cuando hablemos de teletrabajo consideremos la ciberseguridad. Lo otro es entender cuáles son los entornos de teletrabajo adecuados para la empresa. Si les decía al principio que WhatsApp no es una herramienta de teletrabajo, ¿cuáles son las herramientas de teletrabajo? Hay varias. Entre las más populares, grandes, está Webex de la gente de Cisco, está Teams de la gente de Microsoft. Hay herramientas como Slack, que usa mucho la gente de
de sistemas, incluso Dropbox puede servirte para teletrabajar dependiendo de las necesidades del negocio. Hay empresas que tienen que desarrollar su propio entorno o su propio mix de herramientas para hacer teletrabajo. Eso hay que evaluar. Dependiendo, por supuesto, va a depender del tamaño de la empresa, de las funciones que va a ejecutar de forma remota, de las necesidades de información de los propietarios de la compañía. Y hay una cosa que a mí me parece bien interesante. Cuando hablamos de teletrabajo, a veces no creemos que eso tenga algo que ver, por ejemplo, con mensajería de texto. Sin embargo, una de las grandes plataformas que es Teams, y esto no es publicidad, yo no trabajo para Microsoft, pero Teams tiene una aplicación que te permite integrar mensajería de texto. ¿Y por qué les hablo de mensajería de texto? Imagínense que yo necesito un reporte de la situación de las cabezas de ganado en una finca en Bogures, en el sur del lago de Maracaibo. Se cayeron los datos y lo único que tengo es mensajería de texto. ¿Qué tal que mi equipo en la finca pudiera darme un reporte por mensaje de texto y que eso se integre donde estamos todos teletrabajando? Esas son opciones que están disponibles y que yo tengo que empezar a buscar para poder integrar en mi negocio de forma adecuada. Entonces, hay que ver qué tipo de necesidades tengo en función, por supuesto, de cuáles son las operaciones del negocio, qué es lo que voy a ejecutar de forma remota, encontrar mi entorno de teletrabajo adecuado y cumplir siempre con mis consideraciones de ciberseguridad. ¿Qué más necesitamos para teletrabajar? Necesitamos entender el impacto de la crisis de servicios públicos. Por supuesto, electricidad, conexión a internet, tanto en la sede de la compañía como en los lugares de habitación de los trabajadores. Yo les comentaba que esta charla, antes de que comenzar, yo estaba sin electricidad, pero tenía acceso a internet. Por supuesto, eso iba a significar que yo tenía que usar, tengo equipos de respaldo que nos permiten estar en línea, aunque haya una falla de electricidad, y de hecho los tengo todavía acá a la mano porque no sé si puede haber otro apagón, pero nos va a permitir seguir conectados. Entonces tenemos que entender cuál es el impacto de la crisis de servicios públicos en mi ubicación y cómo yo los puedo solventar para mantener la operatividad del negocio, porque al final la meta de teletrabajar es mantener la operatividad de los negocios durante esta pandemia, pero hay que entender que el teletrabajo llegó para quedarse. Las empresas en todo el planeta están reconsiderando la necesidad de su oficina. Lo que yo les comentaba al principio, esta amiga que me decía, ya tenemos 6 meses en esto, yo voy a entregar mi oficina porque no tiene sentido que yo tenga una oficina si estoy teletrabajando y lo puedo hacer perfectamente. Ese mismo pensamiento lo están llevando muchísimas empresas en el mundo y a una reducción del tamaño de las oficinas. En el caso de Venezuela, cuando hablamos del impacto de la crisis de los servicios públicos y la conexión a internet, tenemos 2 puntos clave de atención. En la sede de la compañía, especialmente si yo tengo mis servidores dentro de la compañía, porque puedo tener mis servidores en la nube, los puedo tener en internet, no están en la sede de la compañía, no dependo de los servicios públicos. Y cómo es ese impacto en los lugares de habitación de los trabajadores. Me comentaba James cuando comenzamos a pensar en este taller para ustedes en el Zulia, me decía James, Mariela, ¿sabes qué? Que podemos tener un sector de la ciudad con electricidad y otro sector de la ciudad con electricidad. Y el sector que tiene electricidad puede que no tenga internet o sí tenga internet. Tenemos que ser capaces, cuando pensamos en teletrabajar en un entorno como este, de crear condiciones de que ese teletrabajo sea asincrónico. Es decir, que las personas lo puedan hacer en el tiempo en que tengan acceso a estos servicios públicos. Ha sido, por ejemplo, muchísimas empresas en Venezuela han entregado vans de conexión para que sus trabajadores puedan conectarse a través de datos celulares a la internet y poder trabajar en línea. O sea, ha tocado proveer las opciones de conexión para los trabajadores y esto tiene que ver con la crisis de los servicios públicos. Una vez que hemos pasado por todo esto, tenemos que comenzar a pensar en la gente. Teletrabajar no es para todo el mundo, porque hay personas que necesitan tener un supervisor muy cerca de ellos para poder cumplir con su trabajo. O sea, para tú poder teletrabajar tienes que tener unas características
personales muy particulares, sobre todo una capacidad de automotivación interna solita que no dependa de más nadie para poder ponerte a trabajar. Entonces es importante saber quiénes son las personas que van a teletrabajar, qué impulso, qué motivación tienen. Y durante la pandemia vimos casos, bueno, durante la pandemia hemos visto casos muy geniales de trabajadores. Me compartía una colega de Carabobo, me decía, mira, alguien de mi equipo no tenía conexión a internet, todavía ellos no le habían podido hacer llegar un BAM, pero esa persona encontró un lugar de su casa donde tenía buena conexión, en el patio, y se hizo como un home office de jardín. Y allí era donde esa persona se conectaba en los momentos que necesitaba estar conectado con todo el mundo para poder trabajar. Eso nos habla de una característica personal bien interesante. Y que es más o menos lo que vamos a tener que empezar a buscar o a estimular dentro de nuestro equipo de trabajo. Lo otro que tenemos que tener presente es el entorno donde se va a realizar el teletrabajo. Hemos hablado de conexión. Es importante tener presente el tema de los equipos. No es lo mismo un trabajador en una academita que con un equipo Samsung, por ejemplo, como el que tengo yo acá en casa conversando con ustedes. También empresas venezolanas han enviado a sus trabajadores laptops o los mismos equipos de escritorio que tenían dentro de la compañía para que puedan teletrabajar. Pensando como contador, imagínense todos los procedimientos de control de activos que hay que tener para movilizar esos equipos, bien sea los BAMs que compró la compañía, computadoras que estaban dentro de la oficina o computadoras laptops que se lleven computadoras móviles, equipos móviles. Cuando nosotros comenzamos a proveer esos equipos de trabajo, que para un trabajo a domicilio también hay que ver el lado de control de esos activos que no van a estar dentro de la sede, dentro del domicilio fiscal de la entidad, pero que van a estar dentro de en las casas de los trabajadores para que los trabajadores puedan teletrabajar. ¿Cuál es el espacio de trabajo? Yo estuve en una conferencia que dictaron para el Colegio de Contadores Públicos de Aragua, el señor Eduardo Lima, que es una compañía de software, y nos mostraba fotos de dónde están sus trabajadores ahorita realizando sus labores. Son mesitas más pequeñas, no tienen condiciones ergonómicas, mucha gente está trabajando en la mesa del comedor, en el mesón de la cocina, porque a lo mejor es donde estoy más cómodo. Es importante entender dónde se va a hacer ese trabajo y ver cuáles son los impactos. Y lo otro, que es un tema importante, tiene que ver mucho, es el tema de la vida familiar. Porque no es lo mismo hacer teletrabajo en casa sin niños, por ejemplo, que con niños o con ancianos que necesitan cuidados especiales. Entonces, la vida familiar del trabajador va a afectar muchísimo el desempeño y va a ser considerable su impacto como entorno donde se realiza el teletrabajo. Hay a nivel mundial un montón de iniciativas para hablar de la conciliación, o sea, cómo yo concilio el trabajo con la vida familiar. Y hay entornos donde esto ya está comenzando a regularse. En Venezuela esto no está regulado, pero lo que no quiere decir que nosotros no tengamos que prestar atención a esto. Y finalmente, necesidades de adiestramiento. ¿Qué es lo que tiene que aprender la gente para poder realizar esto? Me pregunta Jovenal por la sección de preguntas y respuestas, que hasta qué punto podemos ser más virtuales y digitales, que si todo va a ser digital y virtual. La verdad es que lo que está ocurriendo es que hay una integración, no es que va a desaparecer el mundo de contacto humano interactivo. Sin embargo, cada vez más va a haber un cruce entre esos dos mundos. Por ejemplo, ahorita hay un contacto humano interactivo a distancia por Zoom. Esta charla, a lo mejor, si no hubiese la pandemia, no sería posible, porque yo tendría que tomar un vuelo, imagínense ir a Valencia para tomar un vuelo, para llegar a Maracaibo. O sea, me tomaría como 3 días poder ir a estar con ustedes por una charla de 1 hora, cosa que además yo haría con mucho gusto, porque para mí siempre volver a Maracaibo es un gusto, pero tendría unas consideraciones logísticas y unos costos para el colegio más elevados que esta charla que estamos haciendo aquí. Entonces,
vamos a ver una diferencia entre la situación y tenemos que estar abiertos a esas diferencias. ¿Qué más tenemos que hacer para teletrabajar? Les hablaba, va a haber una combinación, a propósito de la pregunta de Juvenal, va a haber una combinación de las labores presenciales con el trabajo remoto. Es decir, que podemos tener trabajadores en el sitio, trabajadores en remoto. Eso está ocurriendo en muchísimos lugares y está ahorita ocurriendo en Venezuela. Por ejemplo, la gente de sistemas, la gente de la banca, que hay gente que está presencial y gente que está remota. Está pasando en grandes empresas de, por ejemplo, el sector alimentos, que ha seguido operativo. Hay todos nosotros, ¿saben? Los administrativos estamos en remoto o con momentos muy breves de presencial, pero los trabajadores de planta siguen estando allí. Entonces hay una combinación de labores presenciales con trabajo remoto y va a haber una combinación y para eso tenemos que prepararnos de trabajo remoto, home office, labores presenciales y también el uso de los algoritmos. O sea, va a haber el uso de inteligencia artificial, de algoritmos dentro de toda la organización. Esto va a estar mezclado, no es que uno va en contra del otro. Piensen que uno se suma al otro. Hay un cambio en el liderazgo y la supervisión. Si usted está acostumbrado a que la supervisión de sus trabajadores es hora silla, si la persona está allí cumpliendo horario, aunque no sea productivo, entonces usted le paga, hay un problema. Teletrabajar así no funciona. No le puedes pagar a alguien por estar conectado online. Tiene que haber un trabajo efectivo, pero también tiene que haber un cambio en la supervisión, porque entonces hay algunos supervisores que creen que la gente está disponible 24 horas, 7 días a la semana. No, y lo vamos a ver en la parte legal. No, hay que tener también un cambio en esto de cómo es el liderazgo y cómo es la supervisión del teletrabajo. Ahora, por supuesto que la gran pregunta es, bueno, ¿y esto está regulado en Venezuela? No, esto no está expresamente regulado en Venezuela, tampoco está prohibido. Puede ser regulado en el contrato de trabajo individual o en la convención colectiva. Es decir, yo puedo dentro de mi convención colectiva o de mi contrato de trabajo individual establecer que va a haber una modalidad de teletrabajo. Y entonces yo ahí establezco cuál es la manera en que esto va a funcionar. Me pregunta Yelitza, ¿qué sucede cuando la empresa valora el desempeño del trabajador vía remota solo en horario laboral? Bueno, eso es una clase de jefe que tiene que aprender o entender que esto cambió y que esto se trabaja por objetivos. Lo vamos a ver cuando hablemos de salario, porque Denise me pidió 2 charlas en una y voy a intentar darlas las 2 en el tiempo que tenemos previsto. Espero que me alcance el tiempo. Son 2 charlas en una, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay que hacer un cambio de mentalidad, y un cambio de mentalidad que implica un cambio incluso de evaluación del desempeño de los trabajadores. Bueno, les decía, esto no está regulado, no está prohibido, y si no está prohibido está permitido, y lo ideal es que sea regulado en el contrato de trabajo individual o en la convención colectiva. ¿Qué debemos tomar en consideración desde el punto de vista legal? Primero, que el patrono puede organizar el trabajo de conformidad con los avances tecnológicos, y además eso es algo que puede hacer y es algo que debe hacer según el 56.1 de la LOPSIMAT. Y además, el patrono puede convenir libremente las condiciones en las que el trabajador deba prestar el trabajo. Así que, si bien no hay una regulación que diga teletrabajo, no quiere decir que no tengamos marco legal para esto. La LOPSIMAT me dice, tengo que consultar a los trabajadores antes de ejecutar cambios en la organización del trabajo, pero hay que tener muy presente que el decreto de estado de alarma nos ha dicho, y cada vez que lo prorrogan y lo prorrogan y lo vuelven a prorrogar, nos dice, tienes que hacer trabajo remoto. Entonces hay una orden ejecutiva, una acción del príncipe, en este caso del ejecutivo, por una situación de emergencia mundial, que me dice tengo que hacer trabajo remoto, así que yo podría decirle a la LOPSIMAT, mira, le voy a notificar a los trabajadores porque yo tengo algo que es el bienestar supremo del trabajador que está por encima de esta consulta, que me obliga a hacer teletrabajo. Lo que sí tengo es una prohibición de modificar las condiciones de trabajo si van a ser una desmejora para el trabajador o voy a poner en peligro su integridad. En este caso, más bien, si yo expongo al trabajador al virus, está más expuesta en peligro su integridad que si yo
hago teletrabajo. Lo que tienen es que buscar, que no significa, especialmente una desmejora salarial para los trabajadores, el estar teletrabajando. La jornada laboral sigue vigente, o sea, seguimos teniendo una jornada laboral en los términos que establece el DELOT, tenemos que respetar horas de descanso y de alimentación, tenemos que respetar los límites de la jornada y los días hábiles para el trabajo. Y esto es muy importante, sobre todo para la gente que cree que online es 24 horas al día, 7 días a la semana. Detrás de la pantalla hay personas. Eso es importantísimo tenerlo claro. Yo sé que aquí hay 54 participantes y es un número, para mí no es un número, para mí son 54 personas con las que yo estoy hablando en este momento. Entonces es importante que cuando hablemos de teletrabajo recordemos, detrás de la pantalla hay personas y personas con las que yo tengo unas obligaciones, en este caso de derecho, que sobre todo las referidas a la jornada laboral. ¿Cuáles son unos puntos clave de atención de seguridad y salud cuando hablamos de teletrabajo? Primero tenemos que adoptar las medidas necesarias para garantizar condiciones de salud y higiene de los trabajadores. Esta puede ser un buen sustento si decidimos mantener o vamos a mantener un programa de teletrabajo o vamos a sacar más gente a teletrabajar. Recordemos que el decreto de estado de alarma en su artículo 8 nos obliga a suspender actividades laborales cuyo desempeño no sea posible bajo alguna modalidad de distancia. Es lo que me está diciendo es, bueno, si lo puedes hacer a modalidad de distancia, puede ir trabajando. Y esto ha sido realmente la salvación de muchas empresas, porque al irse a hacer negocios digitales, con todos los tropiezos y las cosas que pueden mejorar, el creer que Instagram es una tienda, que no es, pero eso ya sería otra charla. Sin embargo, ¿qué han hecho? Han desarrollado modalidades a distancia para permitir a los trabajadores desempeñar su labor y permitirse a ellas subsistir. El tema de la ergonomía y el home office es interesante. No todo el mundo tiene este espacio en su casa. Puede que un contador los tenga, un abogado también, porque trabajamos mucho en casa, entonces sí, es posible que tengan sillas ergonómicas y tengan una disposición adecuada para hacer el trabajo en casa, pero no todo el mundo lo tiene y eso hay que tomarlo en cuenta. Y el tema de la adaptación de los equipos y los útiles de trabajo, que como lo decía, la tendencia ha sido de forma proactiva por parte de los empleadores el otorgar, por lo menos en el centro del país, el otorgar equipos para que los trabajadores puedan hacer su trabajo. Me dice Rafael, actualmente el trabajador de manera digital me resulta más eficiente y con menos presión en virtud de que cumplo mi planificación coordinadamente, pero existen personas que no aceptan el cambio. ¿Qué opino? Bueno, opino que las personas que no aceptan el cambio pues están tratando de nadar contracorriente. La verdad es que el cambio llegó para quedarse. Esto no es algo que va a desaparecer. Me dice, si tenemos un contrato definido, debemos cambiarlo para colocar las consideraciones de teletrabajo. ¿El teletrabajo afecta el salario del perfil de cargo? Con respecto al perfil del cargo, no. Puede cambiar la descripción de cargo dependiendo de cómo sea, pero el perfil del cargo, que es lo que la gente necesita para hacer ese trabajo, en principio no, salvo que sea un trabajo que no tuviera nada que ver con electrónica, que no tuvieran que usar computadores y tú tengas que pedirles unas cualificaciones adicionales, y en este caso, si es un trabajador que ya tiene, es momento de darle adiestramiento. Mira, si ustedes van a plantearse teletrabajo a largo plazo, pueden hacer una modificación de cláusulas o un adendum, o sea, agregar al contrato las especificaciones con respecto al trabajo a distancia. ¿Cuántas veces a la semana o al mes es necesaria una reunión presencial con los miembros del equipo de trabajo para alinear objetivos? La verdad es que pueden hacer una reunión por Zoom. Hay gente que teletrabaja y no se ven nunca. Eso también depende mucho de las necesidades de encuentro de la empresa, ¿no? Ahora, tengan presentes que por tema COVID tienen que estar en un espacio abierto, con medidas de bioseguridad y una serie de cosas que no necesariamente sabemos si las van a poder cumplir o no cumplir. Pero la verdad es que si es una reunión para conversar, como estoy conversando con ustedes, podrían no tenerlas. Eso varía muchísimo, es de las necesidades de la compañía. Si tienen que revisar algo que está allí, que está físico, eso iría más o menos por hecho. Seguimos. ¿Y qué pasa con las lesiones? Y con esto terminamos con teletrabajo. Bueno, en el caso de un accidente de trabajo hay una cosa que se llama la responsabilidad objetiva del empleador. El tema es que, ¿cómo sabemos cuándo el accidente es ocupacional, cuándo es doméstico?
Esta es una pregunta a todo el planeta. Si yo les dijera que les tengo la respuesta, estarían mintiendo. No, este es uno de los grandes temas de debate en este momento en el teletrabajo. ¿Qué pasa cuando hay un accidente? ¿Cómo sé si es ocupacional y cómo sé si es doméstico? En el caso específico del trabajo que se hace en casa, del home office. Si es, por ejemplo, un trabajador que salió, está haciendo un trabajo remoto a domicilio y estaba haciendo una entrega, por ejemplo, pues allí sí ya entramos en otros niveles de consideraciones y sería, por supuesto, si no ocurre en su casa, si ocurre con ocasión de trabajo, fuera de ella, voy a ponerles el ejemplo de un delivery, que a lo mejor yo lo puedo gestionar en línea, pues en ese caso el accidente sí sería ocupacional. Y para cerrar, finanzas y trabajo remoto. Todo lo que les he comentado cuesta dinero, me imagino que estarán muchos ya sacando cuenta, hay que tener una inversión en teletrabajo, pero lo otro es que tienen que plantearse aspectos financieros del programa de teletrabajo, objetivos, acciones y evaluación. Realmente, ¿a dónde queremos llegar con esto? ¿Qué rentabilidad vamos a tener? ¿Cuáles acciones vamos a tomar? ¿Y cómo lo vamos a evaluar desde el punto de vista financiero? Es importante. Y desde el punto de vista de registros contables, hay dos grandes. El tema de continuar con el pago de nómina, y aquí entonces nos vamos a ver en la obligación de enviar un recibo de nómina electrónico que la Inspectoría del Trabajo venezolana se ha negado a reconocer como válido, pero lo vamos a tener que usar, no tenemos otra manera, y el cumplimiento de las obligaciones parafiscales. Yo igual tengo que hacer mis asientos y, por supuesto, mis deducciones que tengan lugar por el pago de la nómina. Y hablando de nómina, yo les dije, ustedes pidieron de todo y ya llevamos 46 minutos, vamos a ver cómo hacemos esto en una hora. Hablemos que hablar de salario y otras remuneraciones en moneda extranjera. Y es que pasa que los trabajadores nos están presionando para recibir su trabajo en divisas. Porque, bueno, la hiperinflación no es un secreto para nadie. Argentina en su pico de hiperinflación hizo, no sé, 100.000% interanual y nosotros estamos en millones. ¿Sabes? Nosotros estamos rompiendo la liga en la hiperinflación latinoamericana. ¿Qué pasa? Con hiperinflación el salario pierde su poder de compra. O sea, lo que tú ganaste ya no compra nada. Interesante, en Argentina, en Bolivia, durante la inflación, cortaron periodos de pago del salario. En Argentina muchos negociaron el pago de salarios semanales. En Bolivia se pagaba salario 2 veces a la semana. En Venezuela eso todavía no ha pasado, lo cual es realmente absurdo dada la pérdida del poder de compra del salario. Pero bueno, nosotros estamos en otra ruta porque estamos con un tema de presión por recibir con moneda extranjera. Esta pérdida de poder de compra hace que tengamos un efecto cascada y va a afectar vacaciones, utilidades, prestaciones sociales. No sé por qué es tan difícil para algunas personas entender que el pasivo de las prestaciones sociales, así sea retroactivo, se deshace con la hiperinflación, se destruye con la hiperinflación. Y entonces buscan maneras, bueno, para pagar de forma muy parecida a como se pagaba en los años 90, bonificando el salario. Cuando hacemos eso, también afectamos vacaciones y utilidades, porque además la base de cálculo es menor, pero además tenemos un efecto fiscal. Cuando yo modifico la base imponible de la retención del impuesto sobre la renta, el salario de los trabajadores de forma artificial, porque yo le pago un montón de cosas que son salario, pero digo que no son salario, pues no le estoy dando la información cierta a la administración tributaria, no estoy reteniendo sobre lo que tenía que retener. Eso se los dejo como para un poquito pensar. Lo cierto es que la hiperinflación tiene un efecto cascada que desordena todo. Y desde el punto de vista salarial, todo esto deja de tener sentido para los trabajadores. Entonces, ¿qué quiere el trabajador? Pues quiere divisas, obviamente. Pero ¿cómo están los negocios? Hay una crisis del empleo global. Se han perdido millones de puestos de trabajo gracias a la pandemia de COVID y no se sabe cuándo ni cómo se van a recuperar. Hay un ajuste de los horarios de trabajo, bien sea en el caso del Zulia, sé que están muy afectados por las fallas de electricidad y entonces no puedo trabajar porque no tengo servicio eléctrico. O aunque tenga servicio eléctrico, no tenga servicio eléctrico, no puedo usar la planta porque la planta se quedó sin gasolina. Yo una vez vi una foto, y era del Zulia, de las plantas haciendo cola en la estación de servicio para poder llenar gasolina. Entonces, mi ajuste de horario de trabajo viene tanto por la pandemia como en el caso de Zulia, especialísimo por la magnitud de la crisis de los servicios públicos. Todos los negocios necesitan racionalizar el gasto laboral en 3 puntos claves de atención: salarios, compensación y beneficios. Los beneficios tienen que ver con, por ejemplo, una cantidad de
aportes no salariales que se le daban a los trabajadores. Ha habido mucha discusión en el centro del país, me imagino que allá también, sobre temas como útiles escolares, plan vacacional, que ya pasamos ese tema porque ya estamos en septiembre, pero útiles escolares sigue vigente. Plan vacacional estuvo muy fuerte en la negociación en Aragua. Estamos pensando qué hacemos con la fiesta de fin de año, con la cesta de Navidad. Esa clase de beneficios ya no son racionales. Tengo que decirle al trabajador, elige. ¿Qué pasa con la compensación? Con el tema del mal llamado salario emocional, eso no existe. Usted no va a pagar las mandocas con sonrisa. Usted le echa un chiste a que vende pastelitos, para que le dé el pastelito y no se lo va a dar, tiene que darle plata, ¿verdad? Bueno, es así, el salario se paga con dinero. Hay aspectos emocionales en la compensación, de los que podríamos hablar otro día, pero el salario se paga con dinero. Cuando hablamos de racionalización del gasto laboral, decían salario emocional, como clase de yoga, llevarles un stand-up comedy, se van a otro lugar porque no vamos a gastar eso. ¿Qué está haciéndose? Se está vinculando el rendimiento con la paga. ¿Se acuerdan cuando les decía, cuando estábamos hablando de teletrabajo, que tenemos que ser capaces de supervisar por cumplimiento de objetivos? Cuando entendemos que vamos a supervisar por cumplimiento de objetivos y vinculamos ese cumplimiento de objetivos, ese rendimiento con el salario, estamos en la tendencia. Y esta es una tendencia que está muy fuerte en el centro del país y no sé cómo está en el Zulia, pero me imagino que también debe estar ocurriendo. ¿Cómo podría plantarse un trabajador, me pregunta Francisco, que es obligado por una entidad a contar con servicios de internet y computadoras para su teletrabajo y esta entidad se niega a apoyar el costo de este? ¿Sería causal de despido? No te pueden despedir por no tener herramientas de trabajo para hacerle trabajo a tu empleador. Podría ser una causal de renuncia justificada. Sin embargo, las inspectorías, no sé si están trabajando en el Zulia, en el centro del país, solamente están trabajando para temas de despido. Yo le voy a mandar las diapositivas a James en PDF para que se las pueda hacer llegar a los que están pidiendo la diapositiva. ¿Qué más está ocurriendo? Tenemos que hacer entonces una evaluación objetiva del desempeño. Hacer una evaluación objetiva del desempeño pasa por conocer las funciones que estamos haciendo, dividir esas funciones en tareas, entender quiénes están haciendo esas tareas para poder evaluar objetivamente el desempeño, hacer esta vinculación, reforzar las normas internas. Si yo estoy dando los equipos, no es como el caso que me preguntaban, sino si yo estoy dando los equipos, pues bueno, ¿cuáles son las normas de uso de ese equipo, de mantenimiento? ¿Cómo tengo que reforzar? ¿Cómo va a ser el control de ese equipo fuera de la entidad? Tengo que tener indicadores de gestión, porque si no, no puedo vincular el rendimiento con la paga. La gran pregunta con respecto al salario en divisas es si yo puedo hacer un pago en divisas, si yo puedo hacer el pago en divisas. Vamos a ver, ¿qué pasa? El salario debe pagarse en moneda de curso legal y está prohibido el pago de salario con mercancías o con ficha. Es decir, que si yo le voy a pagar el salario a un trabajador con productos de la compañía o con ficha para que cambien algún lugar, en un bodegón específico, por ponerle un ejemplo, traído por los cabellos, eso sí no lo puedo hacer, incluso no lo puedo pagar ni siquiera con criptomonedas, porque las criptomonedas no son monedas de curso legal. Sin embargo, hay gente que han creído que decir moneda de curso legal es igual a hablar de bolívar. No, el bolívar es la unidad monetaria, pero no es moneda de curso forzoso. Es decir, no es una moneda de uso único, exclusivo y absoluto, ni siquiera en el control de cambio, porque en ese momento no estaba prohibido el uso del dólar. Lo que estaba prohibido era valuarlo o tasarlo a una tasa distinta al BCB, que eso es lo que no está ocurriendo ahorita. En consecuencia, las partes, es decir, patrón y trabajador, pueden pactar ¿dónde? En el contrato de trabajo el pago del salario de forma total o parcial en divisas. Si yo les digo así, esto queda todo como muy claro y muy fácil. Pero tiene efecto a todos los fines legales. ¿Y qué quiero decir? Lo que tiene efecto a todos los fines legales. Bueno, que si yo te digo que tu salario son $100 y tu contrato dice que tu salario son $100 y yo te entrego el billetico de 100 o los 5 billetes de 20, entonces yo tengo que calcular y pagar en divisas
vacaciones, bono vacacional, utilidades, fondo de garantía de las prestaciones sociales y las prestaciones sociales. Ahí no le gusta eso a nadie. Menos si estamos hablando de que estamos bonificando el salario. Entonces, no quiero que lo que yo pague en divisas sea salario, porque esto me va a costar mucha plata. Ahí sí es verdad que están protegidos y entonces no hay hiperinflación que se los coma. Y en el caso, por ejemplo, del Fondo de Garantía de las Prestaciones, porque las vacaciones, el bono vacacional, las utilidades se podrían hasta paquetizar y se puede hacer un contrato paquete de eso. Pero lo que no se puede meter en un contrato paquete es el Fondo de Garantía de las Prestaciones Sociales y las prestaciones sociales en sí mismas. Si yo me monto a calcular un Fondo de Garantía de Prestaciones Sociales con todo lo que me requiere la ley del trabajo y va a ganar intereses mensuales en dólares a las tasas de los bancos de aquí, eso es insostenible. No es financieramente inteligente. Realmente la traba, esta es la piedra de tranca para que yo lo que le den en divisa a mis trabajadores sea salario. Pero además, que pasa eso, yo tengo que hacer una retención en divisa de aportes para fiscales. El seguro social obligatorio, el régimen prestacional de empleo, el fondo de ahorro obligatorio de la vivienda como retención, y entonces entro en el tema de cómo lo pago. Bueno, no lo puedo pagar en divisas por todas razones que son del dominio público y tesorería nacional y el dólar, ¿no? Entonces tengo que pagarlo en bolívares, pero si yo lo pago en bolívares, ¿a qué tasa lo pago? A la tasa que efectué la retención, a la tasa en que yo declaré, por ejemplo, el régimen prestacional del Fondo de Ahorro Obligatorio de la Vivienda, o a la tasa cuando yo pagué. Como complicado, ¿no? Entonces esa es la otra traba para pagar el salario en divisa. Aunque si yo le soy honesta, la mayor traba se llama prestaciones sociales. Eso es lo que está pasando con el pago del salario en divisa. Y además, tengo que retener en divisas impuestos sobre la renta. Ah, pero si yo le digo al CENIA que yo le pago salario mínimo en bolívares y todo lo hago a salario mínimo, bórralo. Eso es una manera que está pensando mucha gente. Ojo con eso. ¿Qué pasa? Podemos considerar opciones legales, porque yo lo que les estoy hablando es de cuestiones que realmente puedan usar en sus compañías, ¿no? Porque repito, lo que quisiera es que se lleven lo que sí puedan usar en su compañía. Primero, podemos empezar a pensar en estructuras de compensación donde usamos la divisa como unidad de cuenta. Yo tengo unos clientes que trabajan así. Ellos pagan en bolívares semanal a todo el mundo, pero recibo su salario como base, como unidad de cuenta en divisa. Entonces la persona, ponte, gana $100 al mes, se le paga semanal, pero se le paga en bolívares. Todo se paga en bolívares, se le deposita en bolívares, su recibo es en bolívares, su retención es en bolívares, todo es en bolívares, esto es transparente, ARI en bolívares, actualizan salarios todos los meses en el Seguro Social y aquí no está pasando nada. Esta es la manera más sana de hacerlo. Sin embargo, ese trabajador no queda protegido contra la hiperinflación, porque igual se va a devaluar el bolívar en esa semana en la que él pago, aunque se le pague semanal, porque esta persona incluso acordó los periodos de pago. ¿Qué nos queda? Bueno, compensaciones no salariales en divisas. Eso le está gustando a mucha gente. Sin embargo, hay una tendencia a ir contra la ley. Si yo, por ejemplo, le voy a entregar en divisas lo que está previsto en 105 del DELOT, y yo tengo mi ley aquí, y lo vamos a leer juntos para que veamos qué dice. El DELOT me habla de beneficios sociales de carácter no remunerativo. Me habla de centro de educación inicial, del cumplimiento del beneficio de alimentación, del pago de gastos médicos, farmacéuticos, odontológicos, ropa de trabajo, útiles escolares y juguetes, becas o pagos de cursos de capacitación y pago de gastos funerarios. Si yo le entrego eso a mis trabajadores en divisa, está bien, lo puedo hacer. Porque además lo estoy haciendo no salarial. Lo que pasa es que hay una distorsión porque eso que yo entrego como compensación en divisa, ¿qué pasa? Eso que yo estoy entregando, me está pegando el sol, eso que yo les estoy entregando como compensación no salarial en divisa, usualmente representa el 70, el 80, el 90% del ingreso del trabajador. Y estoy bonificando el salario y de algún modo estoy distorsionando la ley. Y la otra estructura interesante es vincular el desempeño con la remuneración.
hay una opción que puede ser también usar la divisa como medio de pago. Todo se hizo en bolívares, recibo no sé qué, y yo entregué divisas. Es una opción también a considerar, pero que el trabajo, el salario está dispuesto o está calculado en base a bolívares. ¿Cuáles son las recomendaciones con respecto al pago del salario en divisas? Primero, identifiquen el talento clave. A lo mejor no lo voy a usar para todos los trabajadores, o la proporción que voy a usar de compensación en divisas no va a ser igual para todo el mundo. Yo he estado leyendo reportes de la Cámara de Comercio de Maracaibo donde dicen que la gran mayoría de los empleadores en Malzulia están haciendo pagos en divisas. Si eso es lo que está ocurriendo en sus organizaciones, es importante que hagan un análisis desde el punto de vista legal. Luego hay que hacer una evaluación financiera de recursos humanos. ¿Realmente tengo toda la gente que debo tener o tengo más personal del que puedo mantener en este momento? ¿Esta compensación en divisas es para mí sustentable o no es sustentable? Hay que ver también cuál es la situación en el mercado laboral de la compañía. No es lo mismo ser una empresa muy atractiva para trabajar que ser una empresa pequeña o que no tenga muchísima reputación o que me sea muy difícil conseguir el talento. Eso también tiene que ver, por ejemplo, en Aragua, no sé si en el sur es igual, posiblemente sí, es muy difícil conseguir un trabajador, un contador in company, un contador que esté dentro de la compañía para las pymes. Usualmente los contadores trabajan por su cuenta. Entonces, las que tienen contadores in company les dan algunos beneficios en divisas para poder mantenerlos. Eso tiene que ver con talento, tanto el talento clave de la compañía como la situación en el mercado laboral de la empresa. Luego, la demanda de los bienes y servicios que oferto. ¿Por qué esto tiene que ver con salario? Muchísimo. Si lo que yo hago no es demandado, o por ejemplo, estoy en el sector licores, que no hemos trabajado en 180 días, yo no me puedo estar planteando compensación en divisas porque la verdad es que no tengo ingresos y tendría que quemar capital de trabajo de la compañía o tendría que tener aportes de los socios para poder cumplir con esto. Lo otro, el valor agregado del trabajo que hacen los trabajadores. O sea, si el trabajador es hora silla y no agrega valor, pues la verdad es que entrar con esa persona en un esquema de compensación en divisas no sería financieramente rentable para la entidad. Al contrario, si es un trabajador de esos, como les comentaba al principio, que se montaron un home office en el jardín para poder conseguir conexión, para poder trabajar, wow, yo creo que ahí se da un valor agregado y por supuesto que un esquema de compensación en divisas sería interesante. Y lo otro que hay que ver es cuáles son los valores que guían la actuación de la Junta Directiva, porque si algo nos habla de los valores de la Junta Directiva, es la compensación de los trabajadores. Y eso es muy importante. Y no los que ponemos bonitos impresos en la entrada, sino los que de verdad se concatenan con la acción de la entidad. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Lo logré en 1 hora y 2 minutos, estoy muy contenta. Voy a quitar nuestros datos de contacto y voy a estar respondiendo algunas preguntas. Me pregunta Jubal, ¿tengo conocimiento de pagos duales en bolívares y divisas? Por ejemplo, un salario referencial en bolívares y un complemento en divisas. ¿Esto es viable y legal? Tendría que ver realmente los detalles de esa operación para poder decírtelo. Viable, evidentemente es porque lo están haciendo. Legal, hay que verlo. No es ilegal pagar salario en divisas, no es ilegal pagar compensaciones en divisas, hay que ver bajo qué concepto se está pagando esa compensación. ¿Cuál es la diferencia entre unidad de cuentas y unidad de pago en divisas? Bueno, muy sencillo. Yo utilizo el dólar como unidad de cuenta, es decir, que le doy un valor en dólares al salario, pero lo pago en bolívares. Y si lo uso como medio de pago, es que el salario está reflejado en bolívares, pero la moneda con la que yo pagué fueron las divisas. Son palabras muy, muy, muy sencillas, pero yo sé que aquí está el profesor Romer y está el profesor Miguel Rendueles que podrían ampliar en esos detalles con muchísima precisión, más que yo porque yo soy abogado, no soy contador. Aquí hay unas preguntas interesantes. Si la empresa realiza pruebas de COVID-19 y el trabajador resulta positivo y lo envían a casa, le eliminan los beneficios y queda con salario básico. Y esto es legal y aún más se declara como enfermedad ocupacional, a menos que sea un trabajador de una clínica, eso es una enfermedad común.
De todos modos, el INSACEL no se ha pronunciado al respecto. Recordemos que para que una enfermedad sea ocupacional, hay todo un procedimiento dentro del INSACEL y del Seguro Social. Si el trabajador está de reposo, lo que le corresponde es el 33.33% de su salario. Así que si le están pagando el 100%, chévere. Lo que pasa, y es lo que me imagino que me está diciendo Yelitza, es que puede tratarse de una entidad donde el salario básico es una tontería y lo demás está bonificado, porque es lo que le decía, están bonificando, y eso es una muy mala práctica. No me atrevo a usar los términos que usa mi colega el doctor Reinaldo Guilardo, que son muy fuertes, pero eso es una muy mala práctica. Entonces hay problemas de clima organizacional, de rotación, entre otras cosas. Lo que puede ser es que usted usando un salario básico, tipo salario mínimo, o un salario que no sea representativo, y todo lo demás se lo inventaron en bonos que ellos dicen que no son salariales, aunque sí son, y te estén pagando el 100% de eso. El trabajador se le asigna un salario pagado en bolívares y se le paga una bonificación en dólares. ¿Cuál sería su salario para efectos de vacaciones, prestaciones sociales y utilidades? El salario que tiene en el contrato, en el que está en el recibo como salario. Por eso les digo, sí, nuevamente, que estas son malas prácticas y que en el caso de calcular estas compensaciones, pues nos los pone cuesta arriba. El pago efectivo en efectivo puede ser en divisas, y los registros contables y pagos de obligaciones para fiscales pueden ser en bolívares. Si el recibo está expresado en bolívares, uso la divisa como medio de pago. Es como cuando yo compro un celular y lo pagué en divisas y me dieron mi factura al cambio completico en bolívares. Está perfecto. Y puedes hacer tus registros contables en bolívares. ¿Hasta qué punto el empleador está obligado a suministrar las herramientas para que el trabajador cumpla con sus tareas? Mira, hay una definición muy bonita, me encanta. Siempre tengo la ley del trabajo a la mano. Te las voy a leer. ¿Qué pasa con el tema de la relación de dependencia? La relación de dependencia, uno de los elementos de la relación de dependencia es que el trabajo se presta para un tercero, o sea, para un ajeno, que entre otras cosas suministra las herramientas para hacer ese trabajo. Yo pongo, por ejemplo, si yo tengo una fábrica de zapatos, yo tengo las máquinas, tengo los cueros, tengo los hilos, tengo un montón de piezas para hacer un tacón para que la gente haga ese trabajo, ¿no? Entonces, si yo quiero que esa persona esté bajo relación de dependencia, tengo que darle los medios. Si no es un freelancer, si es un freelancer, sí, usa su propia computadora y sus propias cosas, pero si es un trabajador bajo relación de dependencia, lo más normal es que el empleador entregue los equipos. ¿Recomiendas indicar al empleador que reconozca los costos de conexión por realizar el teletrabajo? Eso es un tema. Yo les recomendaría leer la ley de teletrabajo de Chile, que establece incluso unos porcentajes que puede reconocer el empleador, porque es que esa conexión no se usa solo para teletrabajar. Se puede usar para que los nenes vayan al colegio, hagan sus tareas, para ver Netflix. Entonces, ¿qué porcentaje se usó para teletrabajar y qué porcentaje se usó para actividades comunes del hogar? Es un tema complicado. Entonces, por eso, si te llama la atención eso, te recomiendo leer la ley de teletrabajo de Chile, que está bastante desarrollado. Y bueno, yo creo que esto puede ser todo por hoy. Lo logramos, en 1 hora y 8 minutos tuvimos la reunión. Como les decía, para mí ha sido un honor estar con ustedes en el día de hoy, en esta tarde maravillosa en la que, aunque sea por internet, volví otra vez a mi amado estado Zulia, que no voy desde el 2013 más o menos, pero con el que siempre estoy muy conectada. Yo crecí con una mamá maracucha, nacida en Maracay mi mamá, pero totalmente criada y asumida y con todas sus costumbres zulianas. Así que para mí, la verdad, ha sido un placer y un honor estar con ustedes esta tarde. Para nosotros también es un placer haber contado con su presencia el día de hoy, profesora, y en nombre de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos del Estado Zulia, nuevamente le agradecemos su participación en el día de hoy y a todos los espectadores por su asistencia en el día de hoy. Feliz tarde para todos. Chao.
pusieron otra vez la gaita. La ley de contaduría, en su gran promulgación, le dio el toque de sección al gremio que ya existía. Por eso es que día a día se agiganta en su tamaño y en septiembre cada año celebra con alegría. Escucha, colega, el gremio de contadores en su proceso vital celebra en su trajinar otro año de labores, cumpliendo en muchos sectores gran labor profesional. En el campo laboral contamos con los mejores. El gremio de contadores en su proceso vital celebra en su trajinar otro año de labores, cumpliendo en muchos sectores gran labor profesional. Visita el colegio. El contador colegiado es el único que da fe pública en realidad, que reconfirma el visado. Auditor por formación, su más importante acierto al poner en descubierto los casos de corrupción. El gremio de contadores en su proceso vital celebra su trajinar otro año de labores, cumpliendo en muchos sectores gran labor profesional. En el campo laboral contamos con los mejores. El gremio de contadores en su proceso vital celebra su trajinar otro año de labores, cumpliendo en muchos sectores gran labor profesional. En el campo laboral contamos con los mejores. Juan Laya fue un confesor que llevó la ley por dentro, crítico del reglamento y del gremio defensor, luchador de noble acción, un incansable soldado que en vida estuvo entregado a esta gran institución. El gremio de contadores en su proceso vital celebra su trajinar otro año de labores, cumpliendo en muchos sectores gran labor profesional.